Con ustedes, Florentino Corrales. Hoy es 21 del 07 del 17. Estas son las noticias. Oposición venezolana nombra a un tribunal supremo paralelo. El Parlamento venezolano de mayoría opositora eligió este viernes a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en una decisión no reconocida por el gobierno y por los jueces en ejercicio de esta alta corte, cuya legitimidad ha dejado de reconocer la Cámara. Con la ausencia habitual de los diputados del oficialismo, los parlamentarios de la oposición aprobaron por unanimidad el nombramiento en una sesión celebrada al aire libre en una plaza del este de Caracas, después de que presuntos seguidores armados del gobierno habían protagonizado actos de violencia en la Cámara en varias ocasiones. La oposición venezolana no reconoce la designación de los 33 magistrados en ejercicio del Supremo por supuestas irregularidades en su nombramiento entre diciembre y enero de 2015 por parte del Parlamento saliente chavista, días después de la victoria de la actual mayoría en la legislativa y antes de que ésta tomara posesión en la Cámara. Comillas, no olvidemos por qué estamos acá. Queremos pasar de Venezuela violenta y arruinada a la de la paz y justicia, cierra comillas, dijo el presidente del Parlamento. El diputado opositor Carlos Berrizbeitia, encargado de proponer los nuevos nombramientos, recordó por su parte que los magistrados designados por la Cámara chavista en 2015 fue un proceso ejecutado a trocha y mocha, como lo vieron todos los venezolanos en ese momento. Además, según el parlamentario, comillas, se designaron personas que no cumplían con las exigencias previstas en la Constitución y la ley, cierra comillas, y una vez en sus cargos, estos jueces emitieron pronunciamientos nefastos que en su opinión desconocen la voluntad popular, como la sentencia con que el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato al Parlamento. Entre otras sentencias del Supremo, el diputado se refería a la dictada en marzo por el Tribunal para asumir por el desacato de la Cámara las funciones del Parlamento, una decisión revocada después parcialmente. Comillas, al pueblo que está en la calle, no desmayemos. Venezuela va a tener un Tribunal Supremo de Justicia y unas instituciones al servicio del pueblo y no al servicio de ningún gobernante de turno de ningún partido político, cierra comillas, agregó Berrizbeitia, que considera la decisión del Parlamento inicia la recuperación institucional del país. Los nuevos jueces elegidos por el Legislativo fueron propuestos por un comité de postulaciones que contó con el concurso de representantes de la sociedad civil según se establece en la Carta Magna. Las designaciones del Parlamento para la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia son los magistrados Ángel Martín, Elenis del Valle Rodríguez y Ciolit Janet Coromoto Zambrano como principales, Luisa Manuel Marcano, Zuleima del Valle González, Gabriel Ernesto Calleja y Gustavo José Sosa son sus suplentes. Los magistrados juraron sus cargos en una sesión especial convocada tras su nombramiento. El nombramiento de los jueces sería simbólico porque el Tribunal Supremo de Justicia insistió el viernes en que todos los actos de la Asamblea carecen de legitimidad hasta que no desincorporen a 3 diputados acusados de comprar votos en las parlamentarias desde el 2015. Comillas, el Tribunal Supremo de Justicia declaró nulo el proceso mediante el cual la Asamblea Nacional pretende designar a un grupo de personas como magistrados de este alto tribunal, cierra comillas, dijo el presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Juan José Mendoza, tras el nombramiento. El máximo tribunal del país explicó que basó su decisión, entre otros aspectos, en que los periodos de los jueces no están vencidos y advirtió que quien indebidamente asuma o ejerza funciones públicas, civiles o militares será reo de delito por usurpación de funciones. Comillas, ante los actos declarados nulos de evidente ánimo subversivo, la Sala Constitucional declara que corresponden a las autoridades competentes, civiles y militares, ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacionales, cierra comillas, agregó Mendoza. En temas políticos, presentamos el informe del director. La paz por encima de todo. ¿Cómo quisiera que la divina providencia iluminara a quienes van a intervenir en el proceso electoral que se avecina, para que acepten la paz como consigna, como un denominador, como algo que no se puede ignorar, pisotear o esconder, que reine el ego y las teorías de una oposición insaciable y se convierta por encima de todo
en una chapola que se debe lucir como emblema de misión o consigna de aplastar y volver trizas, como ya se ha anticipado, el proceso de paz, cuyos frutos se están cosechando en seguridad, con disminución de los homicidios, producción, cifras respaldan todo, turismo, deseo inocultable por visitarnos, tranquilidad, los campesinos la expresan, inversión, importantes industrias y empresas quieren invertir en Colombia, y un progreso que se advierte cada día que pasa, en la medida en que el cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana sean evidentes bajo la lupa de las Naciones Unidas, Unión Europea, OEA y organismos internacionales. Si todo continúa dentro de esos propósitos, lo menos que se puede hacer es contribuir a que esa paz se fortalezca, tenga cumplimiento por parte de la FARC, que ya entregaron las armas, y el gobierno, que debe implementar lo de su competencia para que los guerrilleros abracen cuanto antes la vida civil, reciban el tratamiento que su gesto merece, sin odios, rencores y venganzas, para que el interés por la paz crezca como el arroz. Es una forma de ver todo lo que se ha hecho y lo que está por hacerse. No se debe ser inferior, mezquino, a los compromisos contraídos por el Estado a nombre de los colombianos que anhelamos la paz y quienes del conflicto interno entiendan que debemos mirar con marcado optimismo el futuro de la patria, como bien pudo suceder en los gobiernos de quienes hoy enarbolan la bandera de rechazo y anticipan desde ya que si ganan las próximas elecciones volverán trizas lo acordado en La Habana. Qué tristeza conocer que existan todavía esa clase de colombianos que piensen en voz alta y de una vez digan que para ellos lo sensato es volver al conflicto interno, sobre la base de que si vuelven trizas los acuerdos de La Habana, los guerrilleros se verían obligados a regresar y empuñar las armas, porque un sector de la clase política rechazó en las urnas lo que costó tanto sacrificio para que dejaran las armas, pactaran la paz y aceptaran la mano generosa de un gobierno que ha pensado en el futuro de todos, sin exclusión alguna. En temas políticos, este fue el informe del director. Mercosur llama al gobierno Maduro a restablecer el orden institucional. El Mercosur instó este viernes al gobierno de Venezuela a restablecer el orden institucional y el Estado de Derecho en una declaración de su cumbre presidencial en Mendoza, Argentina. Los países del bloque hacen un urgente llamado al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas, instando al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del Estado de Derecho y la separación de poderes, cierra comillas, dice el texto, que firmaron también Chile, Colombia y Guyana como países asociados, y México. Bolivia, también presente como país en proceso de adhesión, no suscribió la declaración. Comillas, convencidos que la solución a la crisis solo podrá ser resuelta por los venezolanos, instan al gobierno y a las fuerzas opositoras de la hermana República Bolivariana de Venezuela al diálogo que permita una concertación política creíble, cierra comillas, agrega el texto. La crisis política y social venezolana acaparó los debates en la cita de alto nivel. Comillas, nuestros cancilleres reconocieron formalmente la ruptura del orden democrático, cierra comillas, aseguró poco antes el brasileño Michel Temer, quien asumió la presidencia rotativa del bloque regional. El documento también exhorta al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición a no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales, cierra comillas, y reitera su disposición a acompañar un diálogo de la manera en que sus actores estimen más conveniente. La elección de la Asamblea Constituyente convocada por Maduro es rechazada por la oposición por considerarla un fraude. Las protestas contra la Constituyente, que comenzaron desde hace casi 4 meses, arreciaron en los últimos días al acercarse el 30 de julio la fecha prevista de votación. El saldo de los enfrentamientos es de 103 muertos y miles de detenidos. Poco antes, el anfitrión Mauricio Macri pidió la adopción de un calendario electoral e hizo un llamado a la paz y a la libertad de los presos políticos. Comillas, reiteramos nuestra disposición a establecer
una consulta con el gobierno y la oposición, un grupo de contacto para mediar en un proceso de diálogo, cierra comillas, afirmó al instalar la cumbre presidencial. Venezuela está suspendida del Mercosur con voz pero sin voto desde diciembre por incumplir obligaciones comerciales con las que se comprometió cuando se incorporó en el 2012. La sombra de una posible suspensión permanente del bloque planeó en los debates de los días previos. En un comunicado de la Cancillería, Caracas calificó la cumbre de Mendoza de ilegal y consideró alarmante el permanente uso temerario del mecanismo de integración al servicio de una política de hostigamiento al gobierno y al pueblo de Venezuela, cierra comillas. En su discurso de la sesión plenaria, Temer hizo una defensa cerrada del libre comercio, resaltando los logros en ese sentido. Comillas, se trata de un verdadero cambio de paradigma, enfatizó al recibir oficialmente la presidencia del bloque en momentos en que está en juego su destino político, enfrentado a acusaciones de corrupción que podrían llevarlo a un juicio y eventualmente a la destitución. No obstante, la crisis política en el mayor socio del Mercosur apenas se mencionó en Mendoza. Comillas, Brasil está experimentando un proceso de recuperación económica, cierra comillas, destacó el ministro de Hacienda argentino Nicolás Giuliani. El funcionario aseguró que el resto de países también confían en su recuperación económica y en los mecanismos institucionales de Brasil. La cumbre puso el acento en la urgencia de abrirse a asociaciones con terceros. Comillas, tenemos que ser capaces de superar la etapa de frustraciones del Mercosur, poniendo la mirada en el futuro y la voluntad al más alto nivel político para alcanzar todo el potencial de nuestra integración, cierra comillas, dijo Macri. El presidente argentino instó a sus pares del Mercosur a consolidar el bloque para demostrar los beneficios del sistema multilateral y la Organización Mundial de Comercio y a poner a América Latina en el centro del G20 el próximo año. La firma de un acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea se daba como un hecho, pero antes de fin de año, y fue mencionada por ambos presidentes como uno de los grandes logros del Mercosur bajo la gestión de Argentina. También se felicitaron por un franco acercamiento con la Alianza del Pacífico, el otro gran bloque comercial en América Latina. La intención es cerrar este acuerdo político con los temas más conflictivos acordados, si bien todavía no se ha negociado el más espinoso, que es la oferta europea para las exportaciones sudamericanas de carne bovina y etanol, que podría llegar en octubre. Presidente Santos sancionó nueva ley de extinción de dominio. El presidente Santos señaló que con la nueva ley, la 1849 de 2017, se afecta el bolsillo de los criminales y se les da más dientes y más capacidad a las autoridades para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. Comillas, vamos a seguir fortaleciendo la justicia y combatiremos con toda la fuerza a las organizaciones criminales hasta el último día de mi gobierno. Con esta ley gana la sociedad, gana la justicia, gana el Estado y pierden los delincuentes, cierra comillas, dijo el mandatario. Santos explicó que la nueva norma acelera los procesos de extinción de dominio al eliminar una fase de 75 días de fijación provisional de la pretensión del proceso de extinción y garantizando que el juez que esté llevando el caso cuente con la experiencia en este tema. Igualmente se permite que cuando no se pueda hacer la notificación personal al demandado, se podrá notificar mediante un aviso. La ley crea recompensas en favor de las personas que informen sobre la existencia de bienes de su propiedad o ajenos sujetos de extinción de dominio, así como de estructuras criminales y redes de testaferrato, comillas, es decir, quienes de alguna forma hayan participado y denuncien que son testaferros, cierra comillas, dijo Santos. Dicha recompensa es equivalente al 5% del valor de la venta del bien, con límite de 2.500 salarios mínimos legales vigentes. El presidente Santos señaló que también habrá beneficios para quienes confiesen voluntariamente sus bienes sujetos de extinción de dominio. La nueva ley permitirá dar un mejor uso a estos bienes que en el pasado
se han deteriorado porque el Estado no podía hacer un uso temprano de ellos. Ahora se podrá distribuirlo, demolerlos o chatarrizarlos, o ejercer una acción sobre ellos cuando, por ejemplo, representen un peligro para el medio ambiente, amenacen ruina, pérdida o deterioro, o estén generando un costo desproporcionado al Estado. Comillas, esta decisión de uso temprano la tomará un comité conformado por la Presidencia de la República y los Ministerios de Hacienda y Justicia. Ese comité trabajará de la mano de la recién creada Comisión Intersectorial de Extinción de Dominio, que va a solucionar cuellos de botella de los procesos y la administración de bienes, cierra comillas, señaló. Un punto importante de la nueva norma es que la Sociedad de Activos Especiales, SAE, podrá ejercer las funciones de policía para recuperar los bienes cuando sea necesario, y que los predios rurales que sean sujetos de este proceso serán parte de la Unidad de Tierras y el Fondo Nacional de Tierras. Sobre los recursos del fondo de la SAE, el presidente Santos informó que 25% va para la rama judicial y 25% para Fiscalía General, que ya no dependerá del Ministerio de Hacienda para ser ejecutado. Comillas, del 50% restante se destinará 10% a la Policía Nacional para fortalecer las investigaciones de la Policía Judicial y otro 40% para fortalecer, entre otros, la infraestructura penitenciaria y carcelaria, cierra comillas, agregó el mandatario. La Sociedad de Activos Especiales, SAS, informó que con esta nueva ley se podrá realizar la enajenación temprana de alrededor de 1.000 inmuebles y 30.000 inmuebles en todo el país, previa aprobación del comité. La enajenación temprana se llevará a cabo cuando los bienes amenacen ruina, pérdida, o aquellos que, de acuerdo con un análisis costo-beneficio, se concluya que su administración ocasione perjuicios o gastos desproporcionados, cierra comillas, indicó la entidad. Piden investigar a gerente de la concesión vial y a auditores de la Contraloría. Tras el escándalo develado ayer jueves en un debate en el Consejo Distrital, en el que el gerente de la concesión vial de Cartagena, René Osorio Cruz, aseguró que auditores de la Contraloría le pidieron 250 millones de pesos para cambiar el informe sobre la tasa interna de retorno. La veeduría de la rama judicial de la entidad anunció que pedirá a la Fiscalía que investigue a los involucrados en el caso. Así lo confirmó a eluniversal.com.co el presidente de esa entidad, Eric Urreta Benavides, quien señaló que les genera suspicacia que luego de las protestas ciudadanas realizadas contra los peajes, las cuales propiciaron un debate en la corporación, fue que Osorio decidió sacar a la luz pública que los funcionarios públicos le pidieron coimas, comillas. Nos llama poderosamente la atención que el gerente de la concesión vial esperara hasta este momento para declarar ante los medios de comunicación y el Consejo Distrital que efectuará la denuncia ante la Fiscalía por los dineros que los funcionarios de la Contraloría le pidieron para cambiar el informe de la tasa interna de retorno. Esto nos da a pensar que si las protestas contra el peaje no salen a la luz pública, él no denuncia estas conductas, cierra comillas, precisó el veedor. El artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, señaló Urreta, establece el deber de denunciar cualquier conducta penal que deba investigarse de oficio. Comillas, él como gerente de esa entidad, que también maneja recursos captados del público, estaba en el deber de presentar las denuncias ante los entes penales, cierra comillas, sostuvo. El delito que se podría tipificar en este caso, según explicó el abogado, es cohecho por parte de los funcionarios públicos. Comillas, vamos a solicitar a la Fiscalía no solamente que investigue a los auditores, sino también al gerente de la concesión vial para conocer el grado de participación que pudo haber tenido en esto, porque recordemos que podríamos estar también frente a un delito de cohecho al ofrecer alguna retribución económica y no haber llegado a ningún acuerdo. Por eso estamos pidiendo que se investiguen a estas personas, cierra comillas, puntualizó el presidente de Bejuca. Entre tanto, los cartageneros siguen pidiendo el desmonte del peaje de Manga, que según se conoció ya tiene el contrato vencido y no debería estar operando. Electricaribe tendría que responder
por subsidios si se comprueban supuestos desvíos. Este viernes, el gerente interventor de Electricaribe, Javier Lastra, comentó toda la situación en que se habría visto envuelta recientemente la empresa proveedora de energía de toda la costa caribe. Al parecer, la compañía habría incurrido en un presunto desfalco por el uso indebido de subsidios FOES. Al respecto, Lastra comentó por Blue Radio que para comprobarse el desvío de 78.500 millones de pesos correspondientes a subsidios para los más pobres y que fueron destinados para subsanar deudas de la empresa, les serán devueltos los recursos vía tarifa a los usuarios. Comillas, se está trabajando sobre los ajustes para que los usuarios puedan recibir esas reliquidaciones en sus facturas, cierra comillas, indicó el jurista encargado. De acuerdo con la Contraloría, comillas, se empezarían a aplicar 15.000 millones de pesos, ya que el año anterior la empresa no recibió dineros para cubrir este tipo de subsidios. Por esta razón no se aplicó. Además, el abogado aclaró que hasta el momento no se ha comprobado dichos desvíos, pero de comprobarse esto sería indignante y tendría que ser sancionado inmediatamente. Caterina Ibargüen ganó la válida de Mónaco y domina la Liga Diamante. Caterina Ibargüen no tiene rival en la disciplina del salto triple femenino a pesar de la fortaleza de sus oponentes. La colombiana es firme candidata a ganar el oro en el Mundial de Londres el próximo mes de agosto. En la válida de Mónaco de la Liga Diamante, la colombiana se impuso con un salto de 14,86, un registro para un nuevo triunfo en la liga después de haberse coronado el fin de semana anterior en Rabat, Marruecos. La atleta colombiana tuvo nulo su primer registro, luego en un segundo intento Caterina puso 14,38 metros, su tercer intento marcó los 14,43 metros, el cuarto salto fue de 14,34 metros, en el quinto salto la colombiana recuperó y puso una marca de 14,67 metros. Finalmente en el salto decisivo, la nacida en apartador dejó una marca de 14,86 metros. En la Liga Diamante la colombiana siempre ha ocupado los primeros escalones del podio en esta temporada. El 8 de junio en Roma perdió frente a la venezolana Yulimar Rojas con un salto de 14,84 metros. Caterina fue segunda con un tiempo de registro de 14,78 metros. En Rabat el 16 de julio la triplista olímpica venció a sus oponentes con salto de 14,51 metros. Ahora suma una nueva victoria a su palmarés justo antes de arrancar el Mundial de Atletismo en Londres del 5 al 13 de agosto. Aún restan 2 fechas oficiales para competir. La cita será el próximo 20 y 24 de agosto, cuando las atletas competirán en Birmingham y Zurich respectivamente. De esta forma, Caterina domina la liga, es primera en la general con 23 puntos acumulados. En el segundo lugar se ubica Kimberly Williams con 17 unidades y tercera es la venezolana Yulimar Rojas con 15 unidades. Hasta aquí, temas políticos. La invitación es muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía.